buenas tardes a todos. En primer lugar, deseo agradecer por el convite de profesores Luz Sánchez, José Francisco Fernández y Lucas Margarí. Para mí es una gran oportunidad y un honor participar de este seminario Vértice Samuel Beckett. Principalmente, pues en 2025 no pude seguir con mi pesquisa como deseaba, entonces ahora es bueno retornar. Hoy voy a explorar los elementos distópicos en la obra de Beckett y esta conferencia consiste en una síntesis de mi tesis doctoral que aún no ha sido defendida, entonces hay cosas aún por elaborar. El objetivo de mi trabajo es investigar la asociación de la literatura beckettiana con la distopía como género literario, utilizando como corpus los textos breves en prosa de la década de 1960. Aquí, en esta conferencia, analizaré The Lost Ones, All Strange Away y Imagination Dead Imagined. Para organizar nuestro enfoque acá, primero presentaré el problema de investigación, señalando críticos que asocian Beckett con distopías. Después presentaré los supuestos distópicos que sustentan mi investigación, basados en el trabajo de los profesores Carlos Berriel, mi orientador, y George Place. Y finalmente analizaré el corpus a la luz de los elementos distópicos destacados. Para aclarar nuestro camino, aclaro desde ya que considero los textos de Beckett en cuestión como distópicos, pero solo hasta cierto punto, por lo que no constituyen distopías per se. Esto es lo que argumentaré acá. Entonces, vamos a un panorama de Beckett y distopías. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un aumento significativo en las publicaciones sobre Beckett, las traducciones de su obra al portugués brasileño y las representaciones de sus obras en Brasil. A pesar de ser unánimemente apreciado entre actores y estudiosos del arte dramático, no es un autor muy conocido acá en Brasil. En los estudios literarios, por ejemplo, la lectura y el estudio de Beckett no se dan de la misma manera que los estudios dramáticos, como fue mi caso. Yo, por ejemplo, cuando cursaba mis estudios de grado en una de las mejores universidades de Latinoamérica, nunca había oído hablar del autor y fue apenas externamente que lo conocí y lo elegí como objeto de estudio. Cuando se publican las excelentes traducciones realizadas al portugués brasileño o cuando se representan las obras de Beckett en Brasil, sin embargo, algo acontece con mucha frecuencia. A menudo se escucha del público lector y espectador y de la crítica no especializada que se trata de un autor distópico, posiblemente por el término se haber popularizado recientemente. Dada la recurrencia de esta asociación, busqué la crítica especializada para investigar la relación de Beckett con las distopías y, sorprendentemente, encontré poca información sobre el tema. Las principales menciones al término provienen de Stanley Gołtarski, refiriéndose a Waiting for Godot, Happy Days and Endgame como una trilogía distópica. En su artículo Beckett's Dystopian Trilogy, Part 1, The Irrelevance of Godot, de 2021. Aún Gołtarski con Ackerley en Faber Companion to Samuel Beckett, de 2006, y The Groove Companion to Samuel Beckett, de 2004, también presentan The Lost Ones como un texto posible de leer como una distopía futurista. Tenemos también Eleanor Bryce, que en un artículo acuña el término distopía purgatorial para analizar la pieza Play. Dystopia in the Place of Samuel Beckett, Purgatory in Play, de 2012. Después también tenemos Celia Berrettini, una profesora brasileña, afirmando que el nombre de Beckett, la cito, el nombre de Beckett es un nombre distópico, condenado al absurdo de la condición humana. El texto es de 2004. Y por último tenemos Fabio de Sousa Andrade refiriéndose a El Despovoado, Le Depeuplé, como una distopía en el prefacio de la traducción al portugués brasileño de 2008. También hay un artículo de Marcia Lemos, una portuguesa, sobre film, intitulado Percepção e Fuga, un olhar sobre film de Samuel Beckett, 2022,
y una monografía de David Gutiérrez Cordero intitulada The Lost Ones, Samuel Beckett's Tale of Dystopia, de 2015. Entonces, acá tenemos algunas referencias, probablemente no son todas que mencionan las distopías en Beckett, pero verifícase que son pocas, y pesquisando en los compendios, en casi todos no hay mención a ninguna mención al termo distopía. Es importante destacar también que esas referencias mencionadas se limitan a puntualmente usar el término distopía clasificando o caracterizando los textos en cuestión, con excepción de Cordero y de Price, que se profundizan en el tema. A su vez, otras categorías se asocian con mayor frecuencia a la obra. Los términos crisis y catástrofe abundan en la crítica beckettiana, así como la aproximación de situaciones ficticias a los escenarios post-mortem de Dante, principalmente purgatorio e infierno. Además, hay la asociación de los escenarios de Beckett con la idea de tierra de nadie, tierra arrasada, como la asociación al poema The Wasteland de T.S. Eliot, y con tiempos de apocalipsis y post-apocalipsis. Además, destaco el artículo del profesor Lucas Margarit, que propone la creación de contraantropocenos, From Residua to a Fall, Beckett's Counter-Anthropocenes, de 2024, y el libro de James McNaughton, Samuel Beckett and the Politics of Aftermath, de 2018. Entonces, acá tenemos algún panorama de que hay una profusión de términos distintos negativos asociados a Beckett. Mientras los críticos que utilizan el término distopía y los que asocian Beckett a otros términos, casi no hay registro de una diferenciación objetiva de las categorías o una profundizada justificativa de determinada clasificación. En el corpus, principalmente en The Lost Ones, la asociación es más clara. El que se asume es que el aterrador escenario negativo de la restricción absoluta de la libertad de un individuo o grupo es lo que más lo aproxima de la distopía. El espacio limitado del encarcelamiento evoca una prisión y crea un espacio fuera del mundo, o al menos fuera de la dinámica del mundo. Pero lo que observamos es que el tiempo también está fuera del lugar, fuera del flujo histórico. Con base en estos tres elementos, la naturaleza aterradora de la situación ficticia, el espacio de clausura y el tiempo histórico, pasamos entonces a revisar los supuestos de la distopía como género literario. Para abordar la distopía como género, es necesario situarla históricamente. Si bien los mundos imaginarios han sido una constante de la humanidad desde la antigüedad, como es el caso de la República de Platón y la Ciudad de Dios de San Agustín, la utopía propiamente dita comienza a constituir un género a partir del libro Utopía de Thomas Morus en 1516. Sin embargo, el género surge no solo gracias a la obra de Morus, sino precisamente por la reconfiguración radical de la organización de la vida en el Renacimiento. Es a principios del siglo XVI cuando nacen las sociedades en oposición a las comunidades, y este será el punto clave, según el profesor Carlos Berriel, para el establecimiento del género utópico. Thomas Morus entonces denomina a esa representación un mundo perfecto y deseable, utopos, un lugar fuera del mundo irreal, inexistente, un no lugar. El primer elemento que destaca Berriel es que las utopías idealizan el presente por medio de la racionalización y lo proyectan hacia el futuro con construcciones metafóricas abstractas. La idealización crea una estática social en la que ya no son posibles las variaciones, ya sea para bien o para mal, para el desarrollo o la decadencia. Así se elimina la dimensión empírica de la vida humana, lo que imposibilita el desarrollo social y histórico, de modo que se revela el aspecto controversial de la utopía. En este sentido, al paso que la utopía se caracteriza por su estado de racionalización y su construcción se basa en deseos colectivos, el impedimento de la posibilidad de desenvolvimiento y desarrollo evidencia su punto de contacto con las distopías, que también presuponen una suspensión de la historia. Otro punto de contacto lo resume Margaret Mead al afirmar que el sueño de uno es la pesadilla de otro,
Y como se recordarán, la utopía de Moros incluye la esclavitud y la colonización. Berriel enfatiza además que las distopías proponen una materialización de los miedos colectivos en un tiempo futuro, abordando las tendencias negativas de la realidad histórica presente y haciendo que este futuro sea tan indeseable como inevitable. La realidad perversa velada por la idealización de la ficción utópica se reitera y se amplía en las distopías. Recuperando el momento histórico del surgimiento del género, el profesor señala que esto está directamente relacionado con el fin de la noción de la comunidad y su sustitución por la sociedad en el Renacimiento. Eso solo sería posible en comunidades, a su vez, mientras que las distopías nacen representando sociedades sin compromiso comunitario y sujetas a sistemas totalitarios, opresivos y excluyentes. El siglo XVI fue un periodo de transformación económica y social en el que las comunidades fueron progresivamente sustituidas, dando lugar a la idea de sociedades. Y las distopías, ya cronológicamente lejos de la vida en comunidad y sin esperanza de retorno, reconstruyen las sociedades en otro periodo histórico. Estas distinciones se refieren al mundo y a los espacios que experimentamos e imaginamos, pero también al individuo y al sujeto en este escenario, el que Beckett aborda a partir de la psicología y de la filosofía. Analizando los dos géneros, Berriel aún demuestra que todo esto solo es posible con el aislamiento geográfico y la consecuente alienación cultural e histórica de estos pueblos y territorios representados. Solo sin la influencia del exterior es posible la fijación de un estado de las cosas. Aún se debe destacar que la utopía clásica presupone un hiato mientras el tiempo-espacio real de la historia y el tiempo-espacio ficcional de las proyecciones utópicas, representando siempre una fractura geográfica e histórica. Por su vez, la distopía se pone como una continuidad del proceso histórico sin la misma fractura. Para Berriel, entonces lo cito ahora, ambas expresiones están íntimamente relacionadas. En cada utopía hay un elemento distópico, expreso o tácito, y viceversa. La utopía puede ser distópica si no se comparten sus presupuestos esenciales. Por otro lado, la distopía puede ser utópica si no se acepta la deformación caricaturesca de la realidad. La distopía, que revela el miedo a una opresión totalitaria, puede verse como el reverso espectacular de la utopía misma. Debemos considerar la relatividad de lo que Margaret Mead mencionó cuando advirtió que el sueño de uno es la pesadilla de otro. Después de todo, el sueño de uno puede ser perfectamente inofensivo para el otro. En esencia, esta idea sostiene que el sueño perfecto ha provenir de una construcción abstracta que es efímera, aunque aspira a ser eterna, y que es singular, aunque pretende ser universal, que pretende proclamar el fin de la historia por creer que es, en efecto, un punto de llegada de la vida humana. Es este sueño el que genera la pesadilla de la distopía. Desde otra perspectiva, ahora hablando del profesor George Claeys, en su estudio sobre la historia natural de las distopías de 2017, analiza la distopía como un género literario, pero también como una idea, un modo de pensamiento y una sociedad realizada. La fabulación de un otro lugar terrible, según él, existe desde los primorios de las religiones, con la construcción mental de un negativo de los ideales del paraíso, creando las tierras desconocidas primordiales, habitadas por monstruos, incorporando sobre todo el miedo de la muerte. Lo cito. Con el cristianismo se organizaron y liderados por el diablo, el mayor monstruo de todos, poblaron un espacio imaginario, el infierno, que se convirtió en foco de nuestros mayores temores. Esto podría ser explorado con más profundidad en relación a Beckett, pero la relación con el infierno no es el enfoque acá. En el caso de la distopía como género literario, Clay señala que surgió en Francia en la década de 1870 y ganó popularidad a partir de 1930. Sin embargo, la definición del género es más compleja que la definición de la utopía. El término distopía se acuñó por la primera vez en 1747 como dustopía y al año siguiente se definió como un país infeliz. Después, solo 120 años después, en 1868,
se produjo un uso relevante del término para caracterizar las políticas británicas en Irlanda, en un discurso en el Parlamento pronunciado por John Stuart Mill. El término comenzó a ser utilizado más ampliamente solo en el siglo XX, confundiéndose a menudo con la ficción científica, y muchos hasta lo consideraron una derivación de esta última, de la ficción científica. Además, se han utilizado varios otros nombres para géneros y textos similares en el sentido de oposición a las utopías: cacotopías, antiutopías, utopías negativas, cuasi-utopías negativas, utopías invertidas y, más específicamente, carcelotopías. Claeys también recupera el probable primer uso del término distopía por parte de los académicos. Glenn Negley y J. Max Patrick en The Quest for Utopia en 1952 señalan la distopía como lo opuesto a la utopía. Como recuerda Claeys, ahora lo cito, aquí se asume que el concepto implica tanto una sátira como una sociedad ideal implícita retratada por una negación. Así, la antiutopía aparentemente descarta una forma degradada de utopía, a menudo mediante la parodia, al tiempo que implica que es posible otra variante alcanzable o superior. Pero no todas las antiutopías, por supuesto, nos ofrecen esta alternativa. Desde el principio, entonces, distopía a menudo implica una condición negativa causada por un exceso de uno u otros tipos de celo utópico. Sin embargo, tendremos que cuestionar y modificar esa suposición. Algunas distopías no son antiutópicas, sino que surgen de tendencias existentes hacia la dictadura, el monopolio económico, la degradación de los pobres y el colapso ambiental. Algunas aparentemente rechazan todas las formas de utopismo, otras solo una o otras variedades. Fin de cita. Según Claeys, definir las características del género también es un problema complejo, ya que existe una gran variación dentro de ese amplio campo. Algunos textos son más literarios, otros más centrados en el contenido político, sin tantas preocupaciones formales. Algunos tienen personajes y tramas bien desarrolladas, con elaboración subjetiva, y otros dedicados únicamente a la apreciación de la situación. Cabe añadir aquí la decisión entre descripción y narración, considerando que los textos utópicos del Renacimiento eran predominantemente descriptivos, mientras que las distopías más modernas son mayoritariamente narrativas y, más objetivamente, novelas. Para delimitar el género, a pesar de la dificultad de la tarea, Claeys intenta diferenciarlo de otros similares. Según él, aunque la forma distópica varía, los escenarios distópicos pueden ocurrir antes o después de un apocalipsis, pero al igual que la utopía, un aspecto clave de la especificidad de la distopía es su representación de las relaciones sociales y políticas. Muchas distopías, aunque no todas, imaginan regímenes caracterizados por el sufrimiento extremo, el miedo y la opresión. Entonces, tenemos las representaciones de las relaciones sociales y políticas, el miedo y la opresión. Los temas principales de las distopías también son diversos. Claeys discorre sobre el siglo XIX, pero voy a saltar para el siglo XX. En el siglo XX, cuando se vuelve popular, son los dos temas preponderantes: el colectivismo despótico asociado con el fascismo y comunismo, y el dominio de la ciencia y la tecnología sobre la humanidad, tanto aquí como en la modernidad en general. Claeys aún explica que después de la década de 60 es la confrontación de la humanidad que se vuelve central, con crecientes amenazas de pérdida de humanidad, de identidad y de libre albedrío, y luego la posibilidad de nuestra extinción real. Las maneras de configurar estas ansiedades también son variadas. Entre los tipos más comunes de distopía, el autor destaca el creciente papel de la vigilancia y el control, y llama la atención principalmente para aquellas representadas por prisiones y asociadas con tortura, trabajos forzados y campos de exterminio, donde los individuos son subyugados y deshumanizados. En cualquiera de esos escenarios, corroborando la proposición de Berriel de que las distopías son proyecciones de medios colectivos, Claeys enfatiza el papel del miedo y el terror en la construcción de los escenarios y la represión, la supresión del deseo al máximo posible.
En la dinámica de vigilancia, control y persecución en los mundos distópicos, Claeys también señala sobre el papel de la identidad y la autoridad. Lo cito. Una parte esencial del mecanismo de persecución es el aislamiento de los grupos enemigos y su representación como un otro esencialmente diferente y opuesto a nosotros. Aunque este proceso solo alcanzará su cúspide destructiva en el totalitarismo del siglo XX, tiene una larga prehistoria. En Europa, que es nuestro principal enfoque aquí, el miedo, el odio y la persecución de judíos, herejes y mujeres como brujas proporcionaron antecedentes importantes para lo que vendría después. Pero este proceso también se nutrió de un miedo mucho más antiguo al otro monstruoso, que a su vez resurgiría en muchas otras formas en la modernidad. Finalmente, pasando a su definición del género, Claeys afirma que las novelas distópicas son futuros imaginarios donde muchas cosas han salido mal, aunque a veces se indican salidas. Él también recupera las propuestas de George Kateb en 1963 y Alexandra Aldridge en 78. En 63, George Kateb identifica la esencia del antiutopismo moderno en la suposición de Berdyaev y Huxley de que es necesaria una rebelión de la libertad contra la perfección. Alexandra Aldridge en The Scientific Worldview in Dystopia de 1978 define la distopía no simplemente como una utopía a la inversa, sino como una categoría genérica singular derivada de un cambio de actitud hacia la utopía en el siglo XX. Argumenta aún que la tradición literaria y filosófica que de diversas maneras generó las distopías puras fue la tradición utópica. La distopía era la forma que se centraba específicamente en los efectos alienantes de la ciencia y la tecnología. Su objetivo era criticar la visión científica del mundo que estimuló a sus predecesores utópicos y sobre la que se construyó la utopía, el sueño de la razón. Finalmente, ya sea representando el sueño de la razón como las utopías o su pesadilla, como las distopías, Claeys sugiere que existe un ethos colectivista común en ambos los géneros. Son muchas las características de la distopía, pero creo que esta presentación los abarcó mínimamente satisfactoriamente. En resumen, entonces, los principales elementos de la distopía que llevo en cuenta son la representación de una sociedad, el aislamiento geográfico y la alienación cultural, la proyección exagerada de miedos colectivos y o tendencias negativas del presente histórico, la presencia oculta de un opuesto utópico, el predominio del miedo y la supresión o represión de los deseos de la libertad, el uso de la violencia, la opresión, la destrucción para alcanzar ideales no compartidos por todos, la fundamentación de un discurso de identidad y alteridad, probablemente un ethos colectivista y la expresión de un momento histórico en el que la relación de la sociedad con la utopía se ha transformado, considerado el crecimiento del miedo, la desesperanza y el sentimiento de impotencia. Ahora nos volvemos finalmente a Beckett. Dado que nos encontramos entre beckettianos, seré breve con los presupuestos de la obra. Parto de la premisa del esfuerzo del autor por empobrecer y agotar el lenguaje, buscando crear la literatura de la despalabra, como se revela en su carta a Axel Kahn, y su estética de lo menos. Esto incluye los siguientes aspectos: procesos creativos de reducción, desestabilización de las categorías literarias, como el original y la traducción, los géneros, etc. Preocupación estética por la no relación entre sujeto y objeto, sensibilidad hacia lo visual, evocando imágenes también a través de la escritura. Antes de proceder al análisis de los supuestos de la distopía en el corpus, conviene situarlos en la obra completa. Los textos breves de la década de 60 pueden interpretarse como una especie de radicalización de los métodos esbozados por Beckett a partir de la segunda fase de su producción, y como tantos otros textos beckettianos, se revelan como manifestaciones de tendencias que el autor trabajó continuamente. En mi artículo El movimiento y espacio en la poesía de Beckett, analicé esa tendencia a reducir el movimiento y el espacio de la poesía de Beckett.
En los primeros poemas encontramos representaciones de vastos espacios como la ciudad, aunque con cierta alienación del sujeto. Hay movimiento y locomoción a pie o en bicicleta, por ejemplo, o simplemente la presentación de diversos espacios en la ciudad, lo que llamé poemas camino, como Enoegs, Sunnies y Serenas. Estos poemas, estos en Echoes, Bones and Other Precipitates. Esos poemas se valen de elementos reales, concretos, materiales del mundo y de la historia, y abundan las referencias topográficas, literarias, filosóficas, artísticas y de otros tipos. La poesía de posguerra, a su vez, aunque presenta variaciones formales, representa predominantemente espacios reducidos y o vacíos, movimientos reducidos y redundantes, con imágenes espectrales casi inmóviles, sujetos aislados a los que se les impide moverse. Las alusiones al mundo real, concreto y material se vuelven vagas, sino completamente borradas u omitidas. Este es el caso de The Downs, Theater, Roundelay, Something There y Comment dire y What is the Word, por ejemplo. Todos poemas posteriores a la década de 70. El estudio de James Little, publicado en 2020, Samuel Beckett in Confinement, The Politics of Closed Space, ofrece una excelente visión general del tema, centrándose en los espacios confinados en la obra de Beckett. El investigador demuestra que el confinamiento está presente desde la fase inicial de la obra de Beckett, sin embargo, su enfoque se transforma. Inicialmente escribía sobre espacios confinados, después de la Segunda Guerra se convierte en una arte del confinamiento, an art of confinement. En otras palabras, cambia la forma en que representa la relación entre el sujeto y el mundo en el que se encuentra inmerso. Little también demuestra cómo la separación entre sujeto y mundo es relevante para la literatura en cuestión y la reclusión permitirá trazar límites entre dentro y fuera que reflejan la idea de un mundo irreductible. El autor sigue analizando los textos de Beckett, demostrando cómo Murphy y Watt pasan por un proceso de inespecificar, hacerse vago, que él llama de beginning, o desdibujar el nombre de cualquier referente geográfico, literario o histórico. En otros términos, las referencias al mundo real, concreto y comprobable, abundantes de los primeros textos de Beckett, son cada vez más escasas y los procedimientos utilizados para representar los espacios y la relación del sujeto con el mundo se van cambiando. En los textos del corpus de esta conferencia existe una cuestión específica. No solo tenemos un movimiento reducido y o redundante en un espacio más pequeño o vacío. Lo que los caracteriza es el encierro, el confinamiento. Antes de continuar, cabe mencionar que estoy considerando los textos escritos en inglés para el análisis y me refiero al corpus de la tesis como textos claustrofóbicos, pues provocan angustia en el lector al mismo tiempo en que parecen desear señalar para el fuera del propio texto, conforme desmoveré. Volviendo pues a las características distópicas presentadas hasta ahora. Primero, tenemos que en All Strange Away, Imagination That Imagine en The Lost One, el aislamiento geográfico y la alienación cultural son evidentes, pues tenemos la representación de cuerpos en entornos completamente cerrados, sin entrada ni salida, sin mención alguna del mundo exterior ficcional o del mundo real en que se sitúa el lector. En segundo lugar, la naturaleza negativa y temerosa de esto también es obvia, ya que hay restricción de la libertad, encarcelamiento y tortura, considerando la restricción del movimiento y la exposición a variaciones de iluminación y temperatura prejudiciales para los individuos en cuestión. En ese sentido, se entiende que hay supresión y represión de deseos, pero no estamos seguros del predominio del miedo en la experiencia de estos individuos, pues esto no está expreso en el texto. No Strange Way, Imagination That Imagine, se puede afirmar innegablemente que no hay representación de una sociedad, pues hay apenas un o dos individuos confinados, mientras que en The Lost Ones la configuración de una sociedad es cuestionable. Se podría decir que 200 personas presas en un cilindro en un tiempo y local desconocido, sin conexión con la historia, configuran una sociedad. En los tres casos se eliminan los referentes externos y se reduce radicalmente esas representaciones, de modo que no hay historia previa, delimitación geográfica o temporal, ni mención de un mundo externo ficticio fuera de los entornos confinados.
lo que dificulta la recuperación de los ideales, valores y tendencias en juego. En ese sentido, si no hay una fuera, la dicotomía entre identidad y alteridad, comúnmente utilizada para justificar discursos excluyentes, se vuelve imposible y se elimina en la ecuación. También se vuelve difícil señalar cuál sería el opuesto utópico de los mundos representados en estos tres textos: libertad absoluta, ausencia total de muros. Sin detallar el funcionamiento de la sociedad distópica, cualquier observación sobre los valores ocultos se limita a la categoría de hipótesis. Desconocemos cómo esos cuerpos entraron en esos espacios, cómo fueron colocados allá, si hubo violencia más allá de la ejercida por los propios muros del confinamiento y por la voz del narrador. Si existiera esta historia previa que apuntara a un torturador, por ejemplo, ¿en nombre de qué ideales ejercería sus funciones? De igual manera, ¿cuáles son las exageradas tendencias negativas del presente de Beckett que se proyectan en esos textos del corpus? La tendencia a la ruina de la sociedad, la tendencia a la deshumanización. ¿Qué miedos colectivos se encierran en ellas? Miedo a la alienación total, miedo al encarcelamiento. ¿Es posible afirmar con certeza que se trata de proyecciones hasta un futuro? No hay evidencia material en los textos que permita responder a estas preguntas con certeza. La representación de lugares de confinamiento y aislamiento donde la comunicación y las relaciones interpersonales son imposibles sugiere, por contraste, un etos colectivista, pero decir mucho más sería también una interpretación. Es como si Beckett nos metiera en el juego, sin embargo ocultara sus piezas. Solo vemos el efecto de las jugadas sobre el papel. Si nos deja con lagunas, nos queda recuperar lo imposible y analizar el contexto para construir hipótesis. Desde el momento histórico en que Beckett escribe, podemos decir que abundan los miedos colectivos en relación al fascismo y totalitarismo, las guerras y las catástrofes climáticas. Cualquiera de estos tres elementos podría justificar un escenario de confinamiento y tortura, especialmente en casos de gobiernos opresivos y guerras. Pero otros escenarios también podrían llevar a uno o más individuos a encontrarse en espacios como los de Imagination That Imagine in All Strange Way, como la cámara de tortura descrita en El fantasma de la ópera de 1909, de construcción bastante similar a los espacios creados por Beckett. El escenario de confinamiento y tortura parece explicarse mejor por la tendencia negativa del presente de Beckett, en el que el hombre europeo desde la Segunda Guerra Mundial se enfrentó a múltiples crisis, al dolor extremo y al fin del mundo conocido. Los valores cambian y el sujeto se encuentra impotente, incapaz de actuar en el mundo real. La posibilidad de cambio parece cada vez más remota, intangible, por lo que la esperanza se desvanece, y con ella el hábito de pensar en mundos ideales, alimentado por los utópicos. Entonces, lleno de miedo y de desesperanza, el individuo queda atrapado en el pensamiento negativo. Merece la pena repasar brevemente aquí otro género literario del que derivan las utopías de la novela, y al que Beckett también parece oponerse en general: los relatos de viajes. Aquí ya no hay viajes, ya no hay movimiento en el mundo, solo el encarcelamiento mismo. Si inicialmente la novela sigue a individuos que exploran el mundo, estos protagonistas se vuelven cada vez más introspectivos y banales, de modo que en sus movimientos en el mundo y los espacios que recorren también disminuyen. En All Strange Way, Beckett lleva esta tendencia al extremo, de modo que ya no tenemos un sujeto activo en el mundo, ni un sujeto impotente y alienado en el mundo como tenemos en The Unnameable, por ejemplo, sino ahora un sujeto fuera del mundo, solitario y confinado, o incluso un no sujeto, un cuerpo vivo deshumanizado. En el corpus se puede afirmar que, dado que ya no hay el fuera de la clausura ni posibilidad de cambio, o al menos esto no se revela al lector, la historia está en suspenso, como sugiere Behiel. Hay como mucho un recuerdo del pasado y el presente parece limitado a acciones redundantes e inconsecuentes, pero el tiempo sigue corriendo. No tenemos una estasis completa, marcado por las oscilaciones de temperatura e iluminación. Y pregunto, ¿todavía se puede hablar de historia cuando solo hay un sujeto aislado fuera del mundo? Si observamos la cuestión del sujeto y el yo, el periodo de posguerra intensifica la crisis del sujeto, que se escinde, se vacía y se traumatiza. Esta podría ser la tendencia que Beckett proyecta desde su presente histórico hacia el futuro de manera exagerada.
el personaje vaciado de su humanidad, el humano vaciado de su subjetividad, la escena vaciada o empobrecida, la posibilidad de acción transformadora aniquilada. Sin embargo, si consideramos cómo Beckett construye estos mundos, tenemos más respuestas. En primer lugar, hay la voz narrativa, o que la llamo una voz dictadora, y el punto de vista absoluto. Y en segundo lugar, el proceso creativo de Beckett y la recuperación de lo que ha sido borrado. Entonces, la forma del texto es crucial para la investigación, ya que los tres textos en cuestión son predominantemente descriptivos. En definitivo, no configuran novelas o cuentos, por eso se denominan short prose. Estos mundos imaginarios se presentan al lector mediante una voz que se dirige a él, explorando la segunda persona del discurso. Imagina esto, imagina aquello. Si leemos esta voz en modo imperativo, percibimos inmediatamente cómo el texto se asemeja a un script, a un guión que se manifiesta en la mente del lector. La propia voz, entonces, también incorpora un aspecto de racionalidad y limitación a lo que el lector imagina durante la lectura, enfocando la propia facultad de leer. La voz también somete al lector porque lo hace cómplice de la vigilancia y el control absolutos que se ejercen sobre esos cuerpos confinados en un muro que solo existe en la mente del lector, construido precisamente por esa mente lectora. Desde este punto de vista, es la tendencia hacia la vigilancia y el control que parece ser el elemento principal proyectado por Beckett en los textos. O también sería posible explorar la terrible tendencia humana hacia la complicidad o la reproducción de la violencia. Pero no vamos por ahí. Otra vez, este punto de vista no es el único sostenible. Caminamos para uno de los últimos. Como es típico de Beckett, en cada texto coexisten diversas posibilidades de lectura. Los elementos borrados, no especificados y ocultos por el lector apuntan para otro camino. James Little, en su estudio sobre los espacios de confinamiento, destaca los procedimientos undoing, acuñado por Gontarski, vaguening, que consiste en tornar vago, y denarrating. Analicemos undoing and vaguening, que se pasa en el proceso continuo de reescribir el texto, produciendo nuevas versiones al borrar progresivamente las alusiones y referencias explícitas al mundo real, haciendo que los marcadores geográficos y temporales sean cada vez más vagos e imprecisos. Un ejemplo es la eliminación de la referencia a Boca en Something There y Dread Name, o la eliminación de la sombra de los barrotes de la prisión del escenario de Esperando Godot, presente en los primeros borradores. La ausencia de estos elementos amplía el potencial interpretativo de los textos, y sin embargo, los elementos borrados, desdibujados e indeterminados a menudo permanecen como sombras, convirtiéndose más bien en fantasmas que acechan cada texto, como es el caso de la figura de Boca en Something There. Estos procedimientos empleados por Beckett dificultan la localización del texto en el mundo, su fijación en un tiempo o lugar, lo que garantiza su apertura a múltiples interpretaciones. Sin embargo, si hacemos el esfuerzo contrario, es posible encontrar pistas. James McNaughton, en 2023, analiza The Lost Ones y señala para la presencia de la historia trágica de las atrocidades catastróficas que acompañaron la extracción de caucho en el Estado Libre del Congo en 1904 y en la Amazonia del Putumayo en 1912, como fondo y método inspirador a los horrores retratados. Y también destaca la similitud de la estructura y detalle a los aspectos factuales de los campos de concentración Verdun y Drancy, conocidos por Beckett. Esto, a su vez, respalda la lectura de The Lost Ones como una proyección de ese espacio real de violencia y opresión, pero en este caso es difícil afirmar que se trataría de una proyección exagerada o agravada de este episodio histórico en sí tan absolutamente horrible. Sería quizás una recreación más abstracta de la misma violencia, una fijación de este episodio en la literatura, casi reivindicando la impotencia de la ficción para crear algo peor que la realidad en aquel determinado momento histórico. Hasta ese punto, observamos que se cumplen varios requisitos para clasificar esos textos como distopías, mientras que otros elementos esenciales del género no están presentes en el corpus. Dada la imprecisión característica de la obra en cuestión y la resistencia de los textos de Beckett a las categorizaciones simples, cabe añadir que las biografías de Beckett muestran su familiaridad con el humanismo y con textos renacentistas esenciales para el género utópico.
si uno examina los registros de lo que Beckett leyó y estudió, como lo hicieron James Knowlson y Matthew Friedman, se hace evidente que el escritor se dedicó mucho más a los humanistas, a las utopías y otros lugares imaginarios que a las novelas distópicas. Algunos ejemplos son La ciudad del sol de Tommaso Campanella, La utopía de Thomas More, además del profundo estudio de la Divina Comedia de Dante Alighieri, texto esencial para la realización del Renacimiento siglos después. El enfoque de Beckett hacia esas obras también parece centrarse mucho más en las descripciones y en detalles particulares, como la situación de Boca, que en la composición completa de los lugares descritos. A su vez, su contacto con las distopías está escasamente documentado en la bibliografía crítica. Mi percepción es que el corpus en cuestión puede efectivamente describirse como distópico y quizás otras producciones de Beckett también, pero los textos no constituyen distopías en su totalidad, pues la creación de textos distópicos por parte de Beckett parece seguir la tradición de las utopías y la novela negándolas, mucho más que la tradición de las distopías. Y esta negación se produce en consonancia con el momento histórico de Beckett, escribir después de la Segunda Guerra Mundial y escribir después de Joyce. No sé si hay tiempo para seguir más un poquito, ¿sí? ¿Más un poco? Gabriela, sería conveniente si pudieras ir... Voy a cerrar entonces. Llegando, sí, para que tengamos tiempo. Sabes que este acto dura 1 hora, que tengamos tiempo de debatir un poco. Voy a sintetizar entonces la conclusión. Pues acá camino para la conclusión de que justamente se puede adjetivar Beckett como distópico, pero no se puede afirmar que él produce distopías, escribe distopías. Sus textos son distópicos en la misma medida en que son poéticos, dramáticos, etc. Entonces, como la configuración de los géneros en Beckett es tan misturada, tan mestiza, aprovecho la proposición de James Little sobre mongrel spaces. Entonces, voy a concluir brevemente. Considerando el modernismo, entonces, y la hibridez de los textos beckettianos, vemos que Little concluye su estudio proponiendo la idea de espacios mestizos, mongrel spaces. Él analiza el texto abandonado Mongrel Mime, de 82, para discutir la complejidad de la estética beckettiana, y cita a Rubicon, quien justifica el uso de mestizo en el título de Beckett por la presencia de voces en un mimo. Así, la impureza se configura como un elemento esencial de Beckett. No hay pura distopía, no hay pura cualquier otra cosa en Beckett en términos de género literario. Curiosamente, podemos pensar en los textos claustrofóbicos como textos distópicos hasta cierto punto, pero más relacionados con la tradición del género utópico que con el subgénero de la distopía. Así, partiendo de las ideas del mestizaje, de mezcla, de influencia, de impureza y de ruptura, estos textos bien podrían considerarse textos mestizos también. Al fin y al cabo, son piezas en prosa descriptiva, imperativa y poética, distópica, aunque sobre todo extraña. Su lenguaje se asemeja a la de los relatos antropológicos, artículos científicos, scripts y guiones. Construyen espacios cerrados muy peculiares en textos con aspectos formales también muy peculiares. Entonces, Beckett parece usar el espacio de la página para crear algo entre texto e imagen, entre lo real, lo virtual, entre prosa, poesía y drama, cercano a lo distópico, cercano a lo infernal, un objeto de arte complejo. Y creo que me quedo acá. Muchas gracias y perdón por la confluencia de términos. Muy bien, fantástico.